Eso. Buenas noches a todos y todas. Nos encontramos en Enfermería en Salud Comunitaria, UNAUR 2021, en el espacio virtual. Soy el licenciado Claudio Delgado, la licenciada Tamara Ramírez, y vamos a hablar del ejercicio 3 de la organización del sistema de salud en la Argentina, que es un material que está subido, que corresponde a la organización ATE. Entonces, vamos a hacer la diferenciación. Podemos diferenciar las tres dimensiones para el análisis del sector de salud de nuestro país. Vamos a hablar de política de salud como un componente de un capítulo de políticas sociales. Entonces, para definir políticas en salud, podemos definir que hay un Estado presente, que por lo tanto se definen las políticas y vemos también qué tipos de políticas se sustentan. Entonces, una política de salud implica la definición de la salud como un problema público en el cual el Estado asume un rol activo y explícito. Después vamos a hablar de la situación de la salud. La salud constituye una dimensión de calidad de vida de los pueblos y la salud de la población depende de eso. Sus políticas de salud, al estado de la situación y el sistema de salud. Hay otros factores en juego más decisivos, que son las condiciones de vida del pueblo. Esta situación de salud o enfermedad puede ser medida a través de indicadores que son cocientes que dan tasa de mortalidad, causa de mortalidad y la condición social y muchas más. Y ahora vamos a hablar del sistema de salud, pero para hablar del sistema de salud tenemos que saber qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos organizados, relacionados entre sí, para lograr un objetivo, y el efecto final es una más que la simple suma de la relación de las partes por separados. Pero aparte ahora vamos a hablar, ¿y qué es un sistema de salud? Para entender qué es salud. Es una organización creada para proveer servicios destinados a promover, prevenir, recuperar y rehabilitar el daño en la salud, derecho a la salud, con un carácter de distribución solidario, equitativo para toda la población. Y vamos a ver qué características tiene que tener un sistema de salud. Tiene que ser único. ¿Para qué tiene que ser único? Para evitar las divisiones, las fragmentaciones y coexistencias dentro de un mismo sistema. Universal. Todos tienen que tener acceso al sistema. Integral. Con la participación real de los trabajadores y el pueblo en la discusión y en la toma de decisiones. Más equitativo, más justo. Más atención a los que más la necesitan. Gratuito. La salud es un derecho, no es una mercancía. Por lo tanto, no es una mercancía, no es una mercancía. Democrático. Atender a todas las dimensiones de la salud, enfermedades, prevención, promoción, asistencia y recuperación. Y con una eficiencia sociosanitaria. Debería promover soluciones concretas a la enfermedad como a sus causas. Por ejemplo, resolver el problema de vivienda, abrigo, alimentación y todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales. Vamos a seguir. ¿Cómo se originó el sistema de salud argentino? Tiene una concepción higienicista para dar respuesta a las amenazas y a las epidemias. Para el Estado higienicista, la preocupación no se centraba en curar a la población, sino en evitar las propagaciones de las epidemias. Cuidar a la población rica y sobre todo a los ejércitos, que era fundamental en esas épocas.
evitar los brotes de viruela, escarlatina y combatir las epidemias de fiebre amarilla y severas epidemias, por ejemplo también la de cólera. Y el rol del Estado en esa época era prácticamente subsidiario, no existía. La salud dominante estaba asociada a la responsabilidad individual, a la caridad, a la comisión de asilos, hospitales, y se creó el servicio de sanidad escolar. También estaba la teoría sanitaria de Guillermo Rawson, que planteó un círculo vicioso entre pobreza y enfermedad. Vamos a comenzar a hablar del origen del sistema público y la actuación de Ramón Carrillo, que es un sanitarista. La Gran Depresión, la Guerra Civil Española, confluyen en la Argentina de la década infame. La intervención del Estado, la economía se limitó a resguardar los intereses privados de los grandes grupos económicos. La concepción de la época estaba asociada a la responsabilidad individual y a la caridad, de la cual el sujeto enfermo era un objeto, era una cosa, no era un sujeto. Vamos a continuar con la otra. Volvemos a mencionar a Carrillo, donde se origina el sistema público. El Estado, garante, responsable del derecho de la salud, las organizaciones sindicales, se organizan las obras sociales, se expanden los derechos sociales en general. En 1946 se crea la Secretaría de Salud Pública, y ahí se lo nombra el doctor Carrillo como secretario, con rango de ministro de Salud. Con la reforma constitucional de 1949 se adquiere un rango de ministerial y la salud pasa a ser un derecho a la protección y a la conservación de todo para todos los habitantes de la salud, de la Argentina. Y sobre todo para los de menores recursos. Entonces, en la década de 50 se sancionan las leyes de sanidad pública y de la construcción y habilitación de los servicios de salud. Carrillo fue fundamental, funda 35 hospitales, triplica la cantidad de enfermeras, duplica la cantidad de médicos y da la estructura del sistema sanitario nacional para todo el país. Después viene la transición desarrollista, la dictadura, que derroca a Perón, deroga la Constitución del 1949 y reemplaza el rol distribucionista del Estado para garantizar la acumulación de capital. Se redujeron gastos y se inició un proceso de descentralización estatal que se transfieren los hospitales nacionales a jurisdiccionales, provinciales y municipales. En la década de los 90, nos vamos a remitir a la década de los 90, que es la década de lo que se llama el menemato o el menemismo. En esa década se profundizan las medidas, se cree en el libre mercado y se trata de eliminar al Estado, que haya un Estado ausente y gobierna las leyes del mercado y predomina el más fuerte. Hay una nueva modalidad de gestión en los hospitales y se aplica un modelo ideológico neoliberal, donde el protagonista principal era el mercado. Se tiene a la salud como una mercancía. Se pone en marcha el programa materno-infantil. La política de corte liberal mercantilizan todo. Podríamos decir que la reforma menemista es el quiebre más importante contra el modelo de la política sociosanitaria implementada por Perón y por Ramón Carrillo. Y se empieza a destruir el sistema público de salud. Lamentablemente.
Quería hacer mención a esta línea de tiempo, que es el esquema, la línea histórica de la conformación del sistema de salud de la Argentina. El modelo de Estado liberal, que está central, privado, público, local. El modelo de compromiso, es la línea del tiempo, de un Estado central, público, privado y local. El modelo desarrollista, el modelo central, público, privado, local. Y nuevamente el modelo neoliberal, en el modelo central, público, privado, local, pero en esta etapa más exacerbado. Igual esto no se va a tomar, pero es para que ustedes tengan una línea del tiempo y la evolución del sistema de salud de la Argentina a lo largo del tiempo. ¿Qué características presenta hoy el sistema de salud? Presenta el sistema público, nacional, provincial y municipal, que son los subsectores, obras sociales, que pueden ser gremiales, semiprivadas o privadas, y el sector privado exclusivamente, que es el del mayor poder adquisitivo, que son prestadoras para un nivel de población que tiene más poder adquisitivo. Está dividido así. Y hablamos de los 3 niveles de gobierno, que tienen también mucha interrelación con cómo se distribuye la salud. Tenemos el gobierno nacional, con el Ministerio Público de Salud, que es responsable del funcionamiento general de la salud y la distribución, y, por ejemplo, tiene controles de organismos como el ANMAT y el Instituto Malbrán y demás. Después, cada provincia tiene una estructura propia de hospitales, unidades sanitarias y planes especiales. Los hospitales son de un nivel de complejidad alto. Y después los municipios se ocupan de hospitales de mediana y baja complejidad y de atención primaria y demás. Entonces, hablamos de los niveles de gobierno. Nacional, el Ejecutivo, las provincias y los municipios. Y seguimos con otra filmina. Actualmente, ¿qué leyes regulan el sistema de salud? La regula la ley 23.661 del año 89, que dice que el Sistema Nacional del Seguro de Salud es un pleno goce del derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, y la salud pública es para todos. Quería, para cerrar, decir una frase de Ramón Carrillo. El Estado no puede quedar indiferente ante un proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de salud de un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno. Ramón Carrillo, un gran sanitarista. Saludos a todos, buenas noches y cuídense mucho. Abrazo virtual.